Hey coders, en este video vamos a mostrar todas las categorías en nuestra data table usando el plugin data table. Asimismo vamos a agregar una nueva categoría y lo vamos a validar, como también vamos a editar la categoría. Nos dirigimos a nuestro proyecto principal, vamos a la carpeta controllers, la carpeta admin, abrimos el archivo category y dentro del método index vamos a crear un índice a nuestro array data que se va a llamar categories y vamos a cargar nuestro modelo que se llama category -m, que está en nuestra carpeta models, como vemos aquí, y está heredando de nuestra clase myModel. Y en nuestra clase myModel hemos creado el método get, que nos permite traer todos los registros de nuestra tabla categorías cuando no ingresamos ningún parámetro a nuestro método get. Entonces nos va a devolver un método result y vamos a acceder a nuestra tabla categories y vamos a obtener todos los registros. Entonces cargamos category m para poder acceder a nuestro método get de nuestra clase myModel, y a su vez nuestra clase category -m está heredando de la clase myModel y me permite acceder al método get. Entonces vamos a acceder a nuestro modelo category -m y vamos a acceder al método get. No le vamos a pasar ningún parámetro para que nos traiga todos los registros de nuestra tabla categoría. Luego este índice lo vamos a pasar a nuestra subvista index, que está en la carpeta category, y se lo va a pasar a nuestro layout principal, todo este array de datos. Entonces nos dirigimos a la carpeta view, la carpeta admin, carpeta category, nuestro archivo index. Vamos a obtener esta variable, este índice categories, que me está trayendo todos los registros de nuestra tabla de categorías. Entonces vamos a eliminar estos datos y aquí vamos a poner categoría y la otra columna se va a llamar acción. El foot no lo vamos a necesitar, así que lo eliminamos. Y en the body simplemente vamos a eliminar todas las filas y solamente nos vamos a quedar con dos columnas. Y aquí es donde vamos a declarar un if. Si tiene registros el índice o la variable categories que estamos enviando desde nuestro controlador, entonces vamos a realizar un for each y vamos a recorrer todos los registros de nuestra variable categories y lo vamos a llamar category, que va a ser el objeto. Entonces dentro de este for each se va a repetir las filas con las columnas de esta manera. Caso contrario, vamos a hacer un else y vamos a copiar esta línea de código donde no existen categorías. Te muestra un mensaje, es que no hay registros en nuestra tabla categorías, te muestra este mensaje. Pero si existen registros, entonces lo vamos a recorrer a través de un for each. Y dentro de la columna, en la primera columna, vamos a acceder al objeto. Como me está retornando un array de objetos, entonces voy a acceder al objeto category, se va a llamar category, y el nombre, como está en nuestra tabla de categorías, vamos a acceder al campo name. Entonces accedemos a este campo. Aquí voy a copiar esta línea de código donde vamos a acceder mediante el href. Vamos a redirigir mediante el método siteURL a la carpeta admin, al controlador category. Al método edit le vamos a pasar un parámetro category id para poder editar la categoría.
Entonces si actualizamos, vamos a ver que ya me está trayendo todos los registros de mi tabla categorías. Ya solamente nos faltaría insertar un nuevo registro, pero antes tenemos que validar este campo. Así que para validar este campo vamos a escribir una regla de validación en nuestro archivo category -m que está en nuestra carpeta models, y la validación va a ser la siguiente. El nombre del campo va a ser name, el nombre de la etiqueta categoría, y va a ser requerido. Entonces si nos dirigimos en la carpeta views, en la carpeta admin, en la carpeta category, en el archivo edit, vamos a escribir el nombre de ese campo que se va a llamar name. Además que vamos a hacer uso del helper de CodeIgniter, se va a llamar form open, y además tenemos que cerrar esa etiqueta form close. Este es un método del helper de CodeIgniter que nos permite ya no estar escribiendo el método post y el action. El form open lo escribe de forma automática. Así que para hacer uso de este método vamos a cargar la librería form validation en nuestro controlador category. Cargamos esta librería, actualizamos en categorías, nos vamos a nueva categoría, y si hacemos clic derecho en inspeccionar, nos damos cuenta que en action agrega la URL en la que se encuentra la página, es decir, category edit. Es por eso que hemos implementado este método, para no tener que estar agregando en action una URL y especificando el método post. Ahora simplemente nos quedaría validar esta regla que hemos implementado en nuestro controlador en el método edit, de tal manera que el formulario, cada vez que haga clic un submit, me va a redirigir nuevamente a esta URL, y luego me va a llamar al controlador category, va a entrar al método edit, y aquí es donde tengo que aplicar el método, la librería form validation, de esta manera. Entonces, como ya hemos cargado el modelo category -m, estoy accediendo a la variable rules que está en category, en nuestro modelo category -m. Voy a obtener esa regla de validación y se lo voy a pasar al método setRules para que valide si realmente ese campo está vacío o no. Si está vacío, entonces que me muestre un mensaje de error. Ese mensaje lo tenemos que escribir en nuestra subvista edit, debajo de la etiqueta div. Vamos a imprimir. Si existe esos errores, entonces lo imprimimos. Caso contrario, si el campo name no está vacío, entonces va a ser true, y aquí es donde tendría que insertar ese registro. Entonces si nosotros actualizamos, nos vamos a nueva categoría, hago clic en registrar, se dan cuenta que imprime ese error. El campo categoría es obligatorio, entonces tengo que llenar este campo. Una vez que he llenado, tengo que registrarlo en mi base de datos. Así que voy a escribir un nuevo método en myModel que se va a llamar ArrayFromPost, y va a recibir un array, y voy a declarar otro array. Entonces voy a recorrer los campos que voy a recibir de mi formulario y voy a obtener el valor, y ese valor va a ser el nombre de mi campo, es decir, va a ser este nombre como índice, y voy a recuperar mediante el input post el valor. Por ejemplo, en fields, desde el controlador voy a recibir un array que va a ser el nombre de los campos. En edit voy a pasar este nombre que va a ser name. El nombre de ese campo se llama name, entonces le voy a pasar ese array a este método y lo voy a recorrer. Si yo tengo, por ejemplo, otro campo, como es el caso de nuestro artículo, que tiene el title, tiene el body, entonces de esa manera voy a pasarle estos campos y los voy a recorrer, y al pasarle este campo voy a obtener su valor y voy a recuperar este valor que va a ser name, el nombre del campo. Voy a recuperar su valor, es decir, lo que voy a ingresar por teclado en este input.
lo voy a recuperar y voy a retornar ese data. Entonces retornaría algo parecido a esto, un array donde el campo name va a ser igual a lo que voy a ingresar, ¿no? Por ejemplo, PHP, y eso lo voy a almacenar en mi tabla categorías. En mi controlador category, en el método edit, en una variable que se va a llamar category -data, es decir, los datos de la categoría, que va a ser igual a, voy a acceder a category -m y voy a acceder al método que he definido en la clase myModel array from post. Entonces en category sería array from post y voy a pasarle un array. Voy a pasar el nombre de ese campo que se llama name. Ese campo se llama name porque en la tabla también se llama name. Entonces para poder registrarlo tengo que poner el mismo nombre, name, y tengo que almacenarlo en este array de datos de la categoría. Ese array tengo que pasarle a un método que se va a llamar category -m. Este método se va a llamar save y vamos a pasarle ese array category data. Este método lo vamos a implementar en la clase myModel porque es un método que lo vamos a reutilizar también en nuestro modelo article-m. Es decir, en nuestro modelo vamos a crear un modelo article-m que va a heredar de myModel, y también vamos a poder reutilizar ese método para poder insertar un artículo. Entonces vamos a crear aquí el método save, y para no hacer muy largo el video voy a copiar este código y les voy a explicar. Este código va a recibir un array y también va a recibir un ID que va a ser por defecto null. Entonces si id es igual a null, es decir, si no paso ningún parámetro aquí, solamente le paso el array data como estamos haciendo acá, estoy pasando el array, entonces quiere decir que voy a insertar el registro. Entonces llamo a la librería database, hacemos uso de esa librería database que hemos cargado en el config, en autoload, hemos cargado esta librería database para poder hacer uso de este método insert, y voy a llamar al nombre de la tabla que va a estar definido en category en categories, y le voy a pasar ese array, me lo va a insertar, voy a retornar el último ID insertado que va a ser un número. Caso contrario, también vamos a usar este método para editar ese mismo registro. Entonces voy a hacer la condicional where, donde ID, si es que hay un ID, va a comparar el registro que tiene el mismo ID y voy a actualizar ese registro. El método save vamos a pasarle el array para poder insertar el registro, y vamos a hacer una condicional donde si ID, es decir, si existe un ID, y ese ID lo vamos a definir aquí como por defecto nulo, es decir, si no paso ningún parámetro, pero si hay un parámetro que es 5, entonces si hay un ID, un número que es 5, que me diga, que me envíe un mensaje en nuestro flash data, en la sesión que hemos cargado la librería session, vamos a hacer uso del método setFlashData, que es una sesión temporal, y voy a almacenar el siguiente mensaje, categoría editada correctamente. Pero si es que no le paso ningún ID, como es nuestro caso en este formulario, no estoy pasando ningún ID, entonces voy a enviar un mensaje que diga categoría editada correctamente. Y para imprimir este mensaje, además, una vez insertado el registro, vamos a tener que aplicar un redirect a la carpeta admin /category, es decir, al controlador category, al método index. Vamos a redirigir al controlador category nuevamente, y en esta subvista category que está en la carpeta views, en el archivo index, vamos a imprimir ese mensaje. Entonces nos dirigimos al archivo index, vamos a copiar
este código, donde si existe un mensaje flash data MSG, entonces imprimimos ese mensaje. Entonces vamos a actualizar en categories, nueva categoría, hacemos clic en registrar, me está validando. Ahora si ingresamos una nueva categoría, por ejemplo WordPress, registrar categoría, se dan cuenta que imprime ese mensaje de la variable MSG del método session flash data, lo está imprimiendo, categoría agregada correctamente, y aquí se muestra este mensaje. Ahora yo quiero que este último registro que hemos insertado se muestre en la primera línea. Por lo tanto tendremos que agregar en myModel, en el método get, otra consulta, otra sentencia SQL que diga this debe order by, es decir, que me lo ordene por ID de forma descendente, que me muestre desde el último registro insertado. Si actualizamos, se dan cuenta que no pasa nada. Esto es porque DataTable, el plugin DataTable, me lo está ordenando alfabéticamente de forma ascendente, es decir, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Para cambiar eso, vamos a la carpeta Views, en la carpeta Admin, en el archivo Main Layout, en nuestro layout principal, estamos haciendo uso de DataTable, vamos a agregar llaves y dentro de esas llaves vamos a escribir el código order, el atributo order, como un array vacío, es decir que no le estamos indicando al plugin DataTable que no lo ordene alfabéticamente, que esté por defecto sin ordenar. Entonces si actualizamos, aquí tenemos un error, es porque hemos escrito mal, las llaves tienen que estar dentro del paréntesis, y ahora sí tiene que funcionar correctamente. Y ahora sí me muestra el último registro que hemos insertado de forma descendiente. Ahora solamente nos faltaría editar el archivo. Y aquí cada vez que yo hago clic en editar, aquí tiene que mostrarme la categoría que voy a editar, el nombre de esa categoría. Vamos a hacer uso del mismo formulario, solamente que le vamos a pasar un parámetro. Entonces, como estamos haciendo uso del mismo formulario, de la misma subvista edit, aquí también tiene que cambiar, tiene que decir un mensaje editar categoría. Entonces en nuestro controlador category vamos a pasarle la categoría, vamos a llamar a la category -m, vamos a hacer uso del método get y le vamos a pasar el parámetro id, de tal manera que voy a obtener un objeto category y se lo voy a enviar a nuestra subvista edit, este array data, que lo va a enviar a través de nuestro layout principal. Voy a enviarle ese objeto, esa categoría, ese registro. Estamos haciendo uso del método get que hemos definido en nuestra clase myModel, y si le pasamos un id es diferente a null, entonces voy a hacer una condicional donde el id es igual al id que le estoy pasando por parámetro al método get. Entonces me va a retornar un solo registro de la tabla categories, y esta variable categories se lo vamos a enviar a la subvista edit. Entonces en edit vamos a definir aquí el siguiente código, donde si está vacío, es decir category, subcategory y el campo name, que es el nombre de la categoría en la tabla categories, entonces si está vacío es true. Si es true, que imprima el mensaje nueva categoría. Caso contrario, si no está vacío, que imprima editar categoría. Asimismo en value vamos a imprimir el método setValue, vamos a hacer uso de este método y vamos a pasar el parámetro que va a ser el nombre del campo name, que es este mismo nombre. El setValue me permite, cada vez que yo actualice el navegador, que no se elimine el nombre de ese campo, que se mantenga ahí. Si yo escribo algo aquí y hago clic en actualizar, entonces este campo tiene que mantenerse, no tiene que borrarse. Eso lo van a entender cuando creemos el formulario artículos. Voy a mostrarles ese ejemplo, pero ahora el objetivo es editar ese campo. Entonces aquí tiene que aparecer ese valor. Entonces voy a pasarle como segundo parámetro el objeto que estamos enviando desde nuestro controlador category name. Tiene que imprimirse por defecto ese valor.
Entonces si voy a categoría, voy a hacer clic en editar, se dan cuenta que ya aparece ese valor. Ahora si yo elimino ese valor, hago clic en nueva categoría, me dice que el campo es obligatorio. Ahora para editar, se dan cuenta que aquí el mensaje también cambia. Y si voy a nueva categoría, dice nueva categoría. Aquí me está apareciendo un error. Eso lo vamos a resolver enseguida. Pero aquí tenemos que editar el campo, tenemos que hacer que funcione ese editar. Entonces en categoría, si el campo no está vacío, va a entrar a esta condicional. Voy a obtener el valor del input, el nombre, el valor lo voy a almacenar en un array y se lo voy a pasar al save. Ahora el método save, como pueden ver, recibe dos parámetros. Si no le paso el segundo parámetro, quiere decir que estoy insertando, pero si le paso el segundo parámetro, el ID, entonces tengo que actualizar. Ya no va a entrar esta condicional, sino lo va a actualizar, donde tengo que comparar si el ID es igual al ID que estoy pasándole como parámetro. Y una vez que obtengo ese registro, lo actualizo pasándole el array de datos. Entonces aquí vamos a pasarle el ID que lo estamos enviando a través de nuestra URL. Aquí le vamos a pasar ese ID y va a entrar a esta condicional al else y lo va a actualizar. Una vez actualizado, si existe un ID, tiene que mostrarme el mensaje categoría editada correctamente y el registro tiene que editarse. Entonces vamos a ir a categorías, vamos a ir a hacer clic editar, voy a poner WordPress 4, hago clic en registrar categoría. Se dan cuenta que aquí dice categoría WordPress 4, categoría editada correctamente. Entonces sí está funcionando nuestro método save para editar el registro. Ahora el problema que tenemos aquí es cuando yo quiero insertar un nuevo registro, no estoy obteniendo el name. ¿Por qué? Porque no le estoy pasando un parámetro, el ID de esa categoría. No está recibiendo ningún ID. Cuando no recibe ningún ID, el ID es nulo. Entonces aquí ya no está recuperando en category. Entonces para evitar eso, voy a tener que escribir en category -m un nuevo método. Y el método va a ser el siguiente: un método getNew, donde voy a declarar una clase vacía, es decir, voy a crear un objeto vacío, voy a hacer una instancia de una clase vacía creando un objeto vacío y voy a definir los atributos vacíos, es decir, el nombre de la categoría va a ser vacío y voy a retornar ese objeto. Ahora en el controlador category yo ya tendría que definir una nueva condicional donde voy a pasarle el ID. Si hay un ID, entonces que me retorne ese objeto, ese registro, para editarlo. Caso contrario, que me retorne el método getNew que hemos definido en nuestro modelo category -m. Es decir, me va a retornar un objeto y se lo voy a enviar al objeto category, se lo voy a enviar a la subvista edit. Entonces en la subvista edit va a recibir ese objeto vacío, y si está vacío, que no imprime el valor de esa categoría, va a ser vacío. Entonces si voy a categorías, nueva categoría, se dan cuenta que ya no muestra ese mensaje porque le estoy enviando un atributo vacío, es decir, un objeto vacío. Ahora si hago clic aquí, normal me está validando y también me está ingresando. Si yo ingreso, por ejemplo, una nueva categoría que se llama Laravel, la categoría me está agregando correctamente. Aquí podemos verlo. Y también puedo editar esa categoría sin ningún problema. En el siguiente video vamos a listar todos los artículos, como también vamos a agregar el artículo, asimismo vamos a editar.